Hola, buenas tardes. ¿Cómo están Lorena y María José? Bueno, decidí el día de ayer hacerles esta grabación porque, bueno, por lo apurado de la situación que ustedes tienen que inscribirse y porque, bueno, nosotros tenemos que hacer un mínimo de encuentro de los contenidos para la aprobación. Entonces, bueno, yo voy a hacerles un paseo breve por lo que son los 5 contenidos que se dan en el módulo 2. Voy a estar conversándoles sobre cada uno de los módulos. Tengo aquí las 5 presentaciones. Y lo que vamos a hacer es que como cada contenido tiene una pregunta, yo les voy a hacer en Word, les voy a colocar un documento para que ustedes me respondan en varias hojitas en línea las 5 preguntas. Entonces esa va a ser como la evaluación. Después que ustedes vean esta clase, que se las estoy grabando, las voy a subir por YouTube, ustedes ven la clase y luego me envían la asignación. ¿Okay? Bueno, mi nombre es María Alejandra Vega, yo soy profesora del Departamento de Filosofía. Nosotros nos encontramos allí dando hasta ahora tres asignaturas. Bueno, también compromiso docente, estamos con teoría del conocimiento, que es el primer semestre. Tenemos a ética, filosofía de la educación, que la van a tener también en la carrera. Y tenemos compromiso docente, que es una materia ya de cierre. Entonces, bueno, van a estar siempre acompañados con el tema de la filosofía, porque es como una base fundamental de todo lo que va a atravesar la carrera. ¿Okay? Bueno, yo voy a estar acompañándolos en un módulo. Vamos a comenzar mostrando la primera presentación. Este módulo decidimos que estuviera en el curso introductorio porque es un módulo muy importante para el desarrollo de lo que va a ser la carrera de ustedes. Entonces, como pueden ver en la imagen, vean que estamos trabajando aquí aspectos importantes como que es la educación, la finalidad de la educación, por qué escogemos la carrera docente, un poco abordar la misión y la visión, en la filosofía dentro de la carrera de la educación. Entonces vamos a hablar sobre el ser humano en el tercer tema, la mediación y el desempeño docente y la parte socioafectiva, pero en este punto vamos a trabajar los retos de la educación, que es lo que me interesa en este resumen que les voy a dar. Las preguntas que van a estar su texto de evaluación es: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué espero yo de la carrera docente? ¿Consideras que el estar relacionado con el mundo aporta a la educación? Es un poco ver cuáles son esas relaciones que ustedes tienen y cómo a través de esas relaciones pues han logrado ustedes también complementar lo que ha sido esta necesidad, esta curiosidad, este nuevo camino que ustedes van a tomar para tomar la carrera de educación. Desde mis talentos, ¿qué aportes puedo dar a la educación actual? ¿Y cuál es tu opinión sobre el papel que juega la educación? Esas son las 5 preguntas que están relacionadas con los contenidos de arriba. Bien, el primer tema que vamos a tener es educar para qué. Vamos un poco a revisar cuál es ese tema. Aquí pueden ver las 5 rutas. El módulo 2 se llama formación, comunicación y gestión docente. Entonces, las 3 áreas que vamos a estar trabajando, vamos a hablar un poco de qué es la educación, como les dije, su finalidad. Luego vamos a hablar de cómo nos comunicamos, nuestras relaciones y cómo esto interfiere, es tan importante dentro de la carrera docente, y la gestión docente, que tiene que ver con mediación. Entonces, el primer punto que vamos a trabajar es el para qué estoy aquí. Esa sería la primera pregunta. Entonces vamos a conversar sobre este tema que, bueno, que viene dado también de una pregunta filosófica. Es una pregunta que nos interfiere, que siempre está en constante desde que estamos, bueno, jóvenes. Nos preguntamos qué estamos haciendo aquí, para qué estamos aquí, porque la filosofía de alguna manera es esa actitud hacia la totalidad, esa actitud reflexiva, esa actitud en la que siempre estamos haciéndonos preguntas, así como ven a esa niña, los niños preguntan mucho, siempre están en asombro constante, admiración, entonces todo es un porqué, todo es un qué, entonces están constantemente indagando sobre su realidad. Y precisamente dentro de esta introducción de este módulo, quisiera hacerles un llamado a volver a esa infancia, a volver a ese asombro, a esa admiración,
que bueno, que siempre hemos tenido, pero a veces con tantas cosas, con tanto estrés que vivimos en el diario, siempre andamos en automático y no nos paramos a detenernos, que cómo es nuestra realidad, qué está pasando, entre otras cosas. Ahí sería la pregunta, les haría la pregunta cuando estén escuchando esta clase, ¿qué es lo que más te asombra en la vida? A uno lo puede asombrar muchas cosas, no puede asombrar la naturaleza, lo puede asombrar la amistad, el amor, los pequeños detalles, situaciones que nos pasan, que nos sacan como les dije hace ratito, nos sacan de esa vida autónoma, autómata que siempre tenemos, que está como en un cuadro y parece que no estamos haciendo cosas diferentes. Bueno, esa pregunta viene dado a si realmente estamos conscientes que es lo que nos asombra el universo, nos asombra el conectarnos con Dios, lo absoluto. Entonces, esas serían como las primeras preguntas que nos podemos hacer para empezar a desarrollar ese pensamiento filosófico. En esta clase, específicamente, en esta primera parte de la clase, vamos a abordar en relación a la educación, que la educación, cuando desde la filosofía nosotros observamos la educación, la vamos a ver como un hecho educativo. Entonces, en este caso, la filosofía va a dar cuenta de la realidad educativa. Nosotros como futuros docentes damos cuenta de esa realidad, nos preocupa la realidad educativa, estamos pendientes de lo que sucede en la realidad educativa, por eso nos interrogamos por todo lo que le sucede, lo aborda y cómo podemos nosotros solucionar, ayudar, aportar a esa realidad educativa que no solamente está en crisis en nuestro país, en muchos países y ahora con la situación pandémica, ¿no? Dentro de ese hecho educativo hay aspectos que son muy importantes, porque ese hecho educativo requiere, y tal vez ustedes lo han visto si tienen experiencia en el área docente o están empezando, que bueno, que cuando uno va a planificar o va a desarrollar algún material, siempre hay 4 áreas o 4 competencias que se trabajan, como es el saber, que tiene que ver con los contenidos de la conciencia cognitivos, el saber ser, que tiene que ver con las actitudes, intereses, valores, el hacer, que ya es más llevado a las técnicas, a todo lo que tiene que ver con sus habilidades y destrezas, y el estar, ¿verdad? Que es bueno, todo lo que tiene que ver con la parte social, el convivir como tal. Entonces, todas esas competencias que tienen que ver con el ser humano se desarrollan en el hecho educativo. Y por otro lado, aparte de esas competencias, nosotros aquí van a ver 2 columnas. Son 2 columnas que vamos a estar como abordando en esta primera parte. Vean que hay una primera columna que tiene que ver con los contenidos que se dan en una carrera como educación. Parte de los contenidos son muchísimos, pero vean que todos ellos tienen que ver con contenidos conceptuales, con contenidos que se derivan de conocimiento científico, que tienen diferentes posturas, que tienen diferentes autores, como la didáctica, la pedagogía, la enseñanza, la docencia, la ciencia, la academia, entre otras muchas materias que uno ve y asignaturas y contenidos. Del lado derecho está la parte que tiene que ver con la aplicabilidad de muchas cosas en lo social y que, bueno, que nos permiten hacer una mejor convivencia, bueno, generar un mejor ser humano, entre otras muchas cosas que nos ayudan los principios, los valores, la conciencia, la ética, la moral, la ciudadanía y el cívico. Vamos a estar hablando en esta primera parte de si realmente esas 2 columnas tienen un equilibrio dentro de la realidad educativa, que si hay algunas realidades educativas que tienen más equilibrio para poder centrarse en estas 2 columnas que son importantes. Pudiéramos decir cuál es más importante que la otra. Son como preguntas que les invito a reflexionar. Entonces, la primera reflexión es que hay que empezar a construir los principios que determinan mi acción de vida y esos principios son los que caracterizan mi ser. Entonces, como primera reflexión de esta primera parte, es tan importante, ¿no? el que nosotros tengamos consciente cuáles son los principios. Entonces, ahí les dejo esta reflexión, pensar un poco cuáles son los principios de Lorena, cuáles son los principios de María José, que los hacen moverse como con una acción de vida. Puede ser el respeto a los derechos de todos los seres vivos, puede ser un principio, mi principio es la libertad. Entonces, si yo tengo consciente eso, para mí, yo puedo avanzar y puedo tener claro cuáles son esos principios
que yo voy a tener presente en un espacio educativo. Sería como una primera reflexión. Empezamos con la educación. Hay 3 palabritas que van a quedar aquí en esta primera clase que tienen que ver con lo que es educar. Educar es cultivar, acompañar y develar. Piensen un poquito en esas 3 palabras. Vean la imagen que tienen a la derecha y cuando nosotros pensamos en un cultivo, pensamos en una semilla, ¿verdad? Se nos pueden venir a la mente muchas cosas. Se nos puede venir cuidado, se nos puede venir riego, se nos puede venir que a veces pensamos en que vamos a cultivar, entonces yo no siembro toda la semilla, siembro determinada semilla, tengo que cuidar esa tierra, tengo que cuidar el que esté bien cultivada, regarla, que no le dé mucho sol. Entonces, cuando hablamos de cultivar, estamos hablando de muchos detalles que implican ese ser. ¿Okay? Por eso es que esa palabra, y la relaciono con la plantita que está al lado, porque yo tengo que tener muy claro lo que voy a cultivar como docente. ¿Okay? Y cómo voy a cuidar yo de ese cultivo, que es ese ser que tengo al frente y que voy a estar acompañando. Voy con la segunda palabra, porque la palabra acompañar, que proviene de la palabra griega paideia, que es tan importante porque cuando yo soy docente acompaño, cuando yo soy docente estoy al lado de alguien, ¿ok? Estoy presente en cualquier situación que esa persona, ese ser humano me requiera. Entonces es tan importante poder acompañar ese cultivo para que ese cultivo pueda desarrollarse. Ahí van a ver una palabra como es educare. Educare también es una palabra donde proviene la educación y tiene que ver con ese acompañar, es guiar. Entonces el docente guía, el docente acompaña ese proceso de germinación, ¿ok? La palabra germinación, que es cuando ya sale esa semilla, es a donde yo voy, que es la palabra develar. Cuando yo develo, develar es un verbo que muestra lo que está allí. En la educación es mostrar, dejar salir lo que está dentro del ser humano. Entonces, si yo cultivo bien, si yo acompaño bien, si yo guío con respeto, si estoy consciente de todo ese potencial que tiene ese ser humano, esa germinación de esa semilla va a ser fructífera, va a dar muchos frutos que se van a develar, ¿verdad? En todas esas ideas, en todos esos aspectos que tiene ese ser humano que van a acompañar, que lo van a acompañar siempre. Entonces, estas tres palabritas son muy importantes. Bueno, aquí les voy a dejar algunos verbos, ¿verdad? Son unos verbos que les van a servir a ustedes para estar trabajando en el transcurso de lo que va a ser los contenidos. Bien, la educación va acompañada de la cultura. Entonces, la educación siempre va a generar cultura en la medida que cultiva. Entonces, es importante que quien cultive esté claro que se cultiva el ser del sujeto, ¿ok? Entonces, eso lo partimos, lo expresamos de la filosofía. Entonces, nosotros estamos constantemente, a través de ese cultivar, formando ese ser, y bueno, les sembramos cultura, les sembramos tradiciones, les sembramos esos contenidos que también son tan importantes dentro de lo que es el desarrollo, de lo que es el desarrollo de los contenidos que va a tener la persona. También les celebro cosas que tienen que ver con sus emociones. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que yo voy a cultivar, ¿no? En cuanto al problema que se desarrolla dentro de lo que va a ser esta primera clase, les leo aquí. El problema educativo no es simplemente un problema de crear números en la sociedad, es un proceso de civilización y es un proceso de humanización, donde lo importante no es crear el profesional, sino lo importante es crear un humano profesional, crear un ser humano primero que nada. Fíjense que aquí partimos del punto de que dentro de este sistema no es más importante la profesión que el humano. Entonces, aquí se muestra cómo es tan fundamental fortalecer lo humano, los principios, los valores, en lo que esa persona cree para poder seguir fortaleciendo lo profesional. Ahora vamos con el segundo punto, que tiene que ver con la finalidad de la educación. Entonces, la finalidad de la educación está relacionada con lo que es la educación.
El telos, que en la filosofía la finalidad se titula telos, es acompañar, cultivar y develar el ser sujeto. Todo lo que ese sujeto, todo ese contenido intelectual, sensible que ese sujeto tiene, pues es develado porque se cumplen todas estas finalidades que son tan importantes dentro de la educación. Entonces, otra reflexión para esta clase, ¿qué es lo más importante? ¿El conocimiento o los principios? Sería como una pregunta que se les hago en este momento que se pueden hacer, ¿no? O son ambos muy importantes y son importantes tomarlos en equilibrio dentro de un espacio educativo. Seguimos entonces al para qué educar. Dentro del para qué educar, vean allí que ustedes tienen una autopista en donde hay dos palabritas importantísimas. Hay una palabra que tiene que ver con el rumbo, con el camino, y hay una palabra que tiene que ver con el sentido. Entonces, para darle rumbo, camino y sentido a ese ser humano, a esa persona, el proceso educativo tiene que ser, debe estar completado desde la socialización. ¿Okay? Parece que la educación es un proceso de socialización, por eso es que para que estas dos cosas se tengan claras en el camino, es necesario tener claro qué queremos formar, qué mundo queremos formar. Yo estoy consciente que este es el mundo que quiero formar o este es el mundo que quiero formar. O sea, yo tengo que tener claro qué quiero crear y qué personas vamos a formar. Porque si yo tengo claro mi proyecto de vida, pero además tengo claro, tengo planteado cuál es ese proyecto de ser humano que yo también quiero formar, entonces me va a ayudar mucho a la hora de yo estar en un espacio educativo en las que les voy a dar ese rumbo, darle sentido. Cuán importante es tener sentido y que uno pueda enseñar el sentido de vida. Porque eso permite, ¿verdad?, que esos estudiantes que a veces vienen muy angustiados, que están perdidos, que no hayan qué hacer, pues puedan tomar ese camino que ustedes ven ahí y tomarlo desde la confianza. En esta primera parte de la clase voy a dejarles este concepto sobre qué es educar. Educar es un proceso de humanización, lo dice Morán, es un autor importantísimo de todo lo que es bueno, en este caso la educación y muchos otros temas que ustedes van a ver desde la filosofía, también desde la ecología, entre otras cosas. Fíjense el concepto, ¿no? Dice, la misión de la educación para la era planetaria, fíjense que él lo lleva más allá, dice, es fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad mundo, ya no hablamos de pequeña, sino de una sociedad completa mundo, compuesta por qué, para qué se necesita esa educación fortalecida de esa manera, bueno, para tener ciudadanos protagonistas, conscientes y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria. Entonces, como conclusión de esta primera parte, que les voy a ir mostrando en breve las otras presentaciones, es importante para esa pregunta que les hice al principio, tener claro estos conceptos, ¿verdad?, que les estoy mostrando, que educación tiene que ver con cultivar, con acompañar, con develar, que es tan fundamental tener claro que esas tres acciones permiten que el sujeto pueda develar lo que tiene, que pueda sacar de adentro todo eso que lo viene acompañando, esa formación, y sobre todo tener claro que para hacer ese rumbo y ese sentido, tengo que tener claro esa sociedad que queremos formar, ese mundo y esas personas. A veces, bueno, hay países que, como tal vez podríamos nombrar nuestro, muchos otros países, que no tienen claro los proyectos país porque hay mucha desorganización, ha habido muchos problemas, pero uno sí puede tener claro cuál es un proyecto cultural que uno tiene que tener claro, cuál es ese proyecto de ser humano que uno quiere tener claro, ¿entiendes? Entonces eso es fundamental dentro de esta primera parte de la pregunta que les hago al principio. Bien, vamos con la segunda. La segunda tiene que ver ¿por qué la carrera docente? Eso es una pregunta muy importante porque cuando yo decido escoger esta carrera, se me vienen muchas cosas. ¿Qué pero yo la carrera docente? Bueno,
puedo decir, bueno, no es tan remunerada, bueno, muchas cosas en este país no son muy remuneradas, que si en otro país es remunerada, no, las carreras docentes casi siempre no son remuneradas en otros países, algunos países que sí tienden a remunerar como debe ser. Bueno, pero espero trascendencia de esta carrera, espero poder formar al ser humano, poder acompañar al ser humano. Bueno, pueden haber muchas expectativas, ¿ok? A partir de esas expectativas, a mí me gustaría conversar en esta segunda parte sobre cuál es la misión y la visión que tienen Lorena y María José a partir de lo que ustedes son para poder conversar de lo que se trata la carrera docente. Fíjense que cuando nosotros hablamos de misión y nos vamos, por ejemplo, a temas como el marketing, poder escoger una marca, entre otras cosas, siempre uno cuando se pregunta eso, uno le pregunta a la persona, mira, pero dime cuál es tu propósito, para qué existe esta marca, cuál es la razón de ser. Pudiéramos decir, si estamos hablando de una marca personal, es un ser humano, ¿por qué tú estás aquí? ¿Cuál es tu razón de ser? Este, darle sentido un poco cuáles son las cosas acciones que esa persona quiere tener o hacia dónde se quiere dirigir, a qué público. Entonces, de esa misma manera, tiene que ver la misión con nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras competencias y en qué se relacionan esas competencias, esas habilidades con nuestro propósito. Eso nos hace preguntarnos, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? Si esas acciones, objetivos que yo tengo están relacionados con esta nueva, elección que acabo de hacer. Entonces, bueno, eso sería como el primer ejercicio para esta pregunta. Que ustedes brevemente me digan cuál es esa misión que ustedes tienen. La segunda pregunta tiene que ver, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con la visión. Ajá, ¿qué espero yo de la carrera docente? Entonces, bueno, si mi misión es esta y mi visión es esta, entonces la visión, como ven en la imagen, la visión es una fotografía, una imagen futura, lo que yo quiero realizar a partir de esa misión que yo tengo. Es eso que yo quiero cumplir, eso que me conecta, que yo quiero lograr. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que yo quiero lograr en el futuro? ¿Dónde quiero estar en corto, mediano o largo plazo? Si realmente eso que yo me estoy visionando está relacionado, me inspira, estoy motivada con esta nueva decisión que yo estoy tomando. Y si no es así, yo puedo lograr algunas cosas con esta nueva decisión de lo que me estoy visionando en un futuro. Entonces serían como algunas reflexiones que les dejo para esta segunda pregunta. En relación a esto, les voy a conversar un poquito sobre la FASE. La FASE, que es la Facultad de Ciencias de la Educación, que es de nuestra universidad, que es la facultad que está, bueno, que es en la que se dirigen muchos departamentos que están relacionados todos con la educación y que tienen, bueno, como bien ustedes allí, tiene como objetivo fundamental el formar el capital intelectual. Un capital intelectual, empezamos por una primera parte. Nosotros estamos formando un capital intelectual, pero además ese capital intelectual se forma a través de, bueno, de facilitadores, de facilitar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos. La facultad siempre, a pesar de todas las situaciones de la pandemia, entre otras cosas, siempre hemos estado dispuestos a fortalecernos ante las situaciones difíciles a nivel tecnológico, presencial, entre otras cosas. Y bueno, ¿para qué? Entonces vean allí, miren cómo se desarrolla una misión para tener claro cuáles son mis dones, las cosas positivas que tengo como espacio para yo llegar a mi finalidad. ¿Cuál es mi finalidad? Bueno, formar estudiantes, ¿verdad? Educadores competentes que tengan, fíjense en la parte humana, valores éticos, morales, ¿ok? No solamente personas que tengan alto capital intelectual, sino que también tengan principios, valores éticos y morales. ¿Para qué? Para que haya un éxito integral, porque el éxito no es solamente económico, también tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con muchas cosas, y bueno, la Facultad de Educación persigue eso. Dentro de nuestra misión se requieren esos docentes que sean exitosos integralmente en el campo de la educación. Si tenemos esa misión, entonces dentro de la visión, para que vean lo que sigue la carrera docente, es que esto sea un espacio para la construcción, asimilación y divulgación del conocimiento científico y humanístico.
Es decir, que dentro de nuestro espacio se puedan desarrollar todos esos conocimientos, ahora en calidad online, pero que se establezcan y que puedan generar esos cambios, como ven aquí, para la transformación social, no solamente a nivel local, sino también nacional, regional, entre otras cosas, para fortalecer los valores, los principios, para ser, para contribuir dentro de esta crisis de crecimiento económico, ambiental, cultural, bueno, que sabemos, de salud que estamos viviendo actualmente y que, bueno, que nos transversaliza a todos, ¿no? Además, ser también un espacio no solamente para lo material, entre otras cosas, sino también para los intereses espirituales. Entonces, en la facultad siempre se están desarrollando dentro de los miembros de comunidad, ¿verdad? El que puedan establecerse mejores relaciones sociales, el que pueda respetarse la espiritualidad, el que se trabaje las relaciones con la naturaleza, ahorita muy abandonadas por la poca presencia física de los estudiantes, pero que pues, en el fondo, bueno, pueda trascender esa formación a todos los espacios de la facultad y pueda salir para otros espacios. Disculpen. Entonces allí pueden ver y pueden hacer una relación de cómo esas frases que les he colocado a color son determinantes para que ustedes hagan esa relación si realmente esa misión y esa visión que ustedes tienen personal puede relacionarse con esta misión y visión que tiene la facultad. Entonces, la pregunta reflexiva de aquí, dentro de esta misión y visión que hemos hablado, pudiéramos hablar de que es posible escapar a esta cultura educativa de la transmisión de saberes, en la que siempre hemos hablado sobre solo la transmisión y no solamente algo bidireccional y no hay una verdadera comunicación. Pudiéramos hablar ante esa misión y visión. Bueno, les voy a dejar un aporte por aquí, que sería el aporte de esta clase, que tiene que ver con el diálogo socrático. El diálogo socrático, ante esa transmisión de saberes en la que solamente una persona habla, aquí el diálogo socrático nos plantea un método que es la mayéutica, en el que el maestro, en este caso Sócrates, que es un autor de la filosofía y que es base puntual para lo que va a ser la parte griega, él planteaba de que el maestro tiene la posibilidad, a través de preguntas, de constante interrogatorio, poder descubrir, poder dejar salir, en este caso él decía parir las ideas, en la que puede dialogar verdaderamente con el otro. Entonces, no es solamente esa transmisión de saberes, sino ese dialogar constante, ¿verdad? Que permite que el ser humano, que esa persona que tú tienes al frente, pueda sentirse en confianza, de dejar salir lo que piensa, lo que siente, entre otras cosas. ¿Para qué dialogar? Bueno, podemos dialogar primeramente para convencer a alguien, para vencerlo, para manipularlo, para fortalecer su carácter. A veces dialogamos para imponer, como pasa muchas veces en estos diálogos políticos, pero también podemos dialogar para aprender, para conocer, para cuestionar, sin imponer cosas, simplemente cuestionar, debatir ideas, también para no recurrir a la violencia. Entonces, qué importante entonces es tener claro para qué dialogamos, ¿no? Y que, así como dice la última parte, y como Sócrates lo hacía, bueno, tratar de fortalecer ese asombro, como les decía en la primera parte, tratar de fortalecer esa necesidad de estar consciente de la totalidad, de estar consciente de mi realidad, de que la persona pueda tener esa confianza, de mostrar lo que piensa de las cosas. Es muy importante dentro de esta reflexión, de esta segunda parte, tener claro que es fundamental el dialogar. ¿Okay? Vamos a cerrar esta primera parte hablando de algunos aspectos que tienen que ver con él. ¿Para qué elegir esto? ¿Por qué elegí esto? De muchas personas que han hablado y se los voy a dejar para que ustedes los lean con calma. Todos estos PDFs se los voy a compartir. Algunas veces elegimos para sembrar curiosidad, porque estamos interesados en esa curiosidad que genera el ser humano, pues como tal, y queremos aprender de él. Elegimos la educación para inspirar.
Elegimos la educación para formar un pensamiento crítico, ¿sí? Porque estamos trabajando con seres humanos, entonces eso nos interesa. Estamos muy interesados en transformar las realidades porque nos angustia esta situación que estamos viviendo. Entonces esto también es desafiante, el que nosotros podamos tomar esos espacios educativos para transformar. Elegimos la educación para cambiar el mundo, para así sean pequeñas escalas o con una persona uno puede cambiar el mundo. Estamos conscientes que la educación, que el educador forma a todos los profesionales, que el educador tiene la capacidad de llegarle a todo ser humano, entonces lo consideramos un trabajo muy importante o el más importante. Elegimos la educación porque tiene que ver con la conciencia histórica, porque yo a través de la educación puedo formar historia, puedo develar cosas que tal vez la gente por no estar consciente de lo que pasa, no está claro de lo que ha sucedido en el pasado, lo que está presente, todo eso que se ha desarrollado en las realidades de los países. ¿Okay? Elegimos la educación para trascender, porque nosotros queremos trascender, nosotros no queremos morir sin quedarnos allí, nosotros queremos seguir creciendo, construirnos, desarrollarnos, entonces uno elige la educación para eso, porque es una profesión muy noble, mucha gente dice que nació para ser educador, que tiene esa vocación. Entonces fíjense cómo hay tantas razones de muchas personas que, por eso les colgué la frase, que han elegido la educación para eso. Entonces, bueno, entonces la segunda pregunta va un poco como eso, las invito a reflexionar sobre estos puntos que tienen que ver con las expectativas, con lo que yo espero de la educación. Seguimos aquí con mis relaciones. Mis relaciones. Como tercer punto, vamos a hablar de, ¿consideras que el estar relacionado con el mundo aporta a la educación? ¿Realmente esa relación con ese ser humano, con eso que me rodea, con mi comunidad, con mi trabajo, con mi país, todas esas relaciones que yo he desarrollado me aportan a mi espacio educativo? Esa sería como la pregunta de hoy. Como les hablé en la primera parte, el ser humano, pues, el ser humano es lo dice la filosofía, es un ser problemático, ¿ok? Primeramente. Y se relaciona, pues, con muchos aspectos. Se puede relacionar, hay seres humanos que se relacionan con la naturaleza, tienen como principio la vida, entonces constantemente están relacionados con eso. Otros se relacionan con los factores sociales, culturales, son muy importantes para esos determinados seres humanos. También hay relaciones constantes con los demás, con los amigos, con la pareja, con la familia, también se generan relaciones con el otro. Y también hay una relación que se da con lo absoluto. Eso tiene que ver con lo trascendente, con Dios, con la religión, con la meditación. Entonces, todas esas relaciones nos transversalizan, nos generan mucho conocimiento constante de la realidad y cuán importantes son para tener conciencia de lo que está pasando, ¿no? Dentro de esas relaciones, pues uno tiene una constante, como le decía en la primera parte, una constante actitud contemplativa de todo lo que nos pasa. Entonces, qué importante es seguir trabajando ese asombro, como les decía al principio, tener conciencia yo de en qué momento yo, dentro de esas relaciones, también puedo lograr esa actitud contemplativa que me permite conectarme con mi conocimiento, con mi autoconocimiento. Entonces, bueno, yo puedo asombrarme con la naturaleza, con ese coraje de la naturaleza, los mares, los montes, pero también me impacta la literatura, la filosofía, todo lo que el hombre ha hecho, o me asombro por la amistad, como le decía al principio, me conmueve un bebé, o me admiro ante la naturaleza, ante el universo. Entonces, es importante tener claro en qué instante yo tengo ese momento contemplativo que me ayuda a estar consciente, bueno, de ese conocimiento que tengo dentro de mí, ¿no? Dentro de la reflexión de hoy, se las leo, dice, el fracaso de nuestros proyectos, el cansancio y la dureza del trabajo, el hastío de vivir, la imposibilidad de lograr una felicidad verdadera y una paz estable, la soledad, el abandono de tantos amigos y cosas por el estilo, en suma,
El contraste entre lo que uno es y lo que querría ser para realizar plenamente su humanidad son experiencias que hacen pensar y plantear las interrogantes de siempre: ¿qué es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué vivo? ¿Por qué el amor se siente amenazado? Son como algunas interrogantes que se develan ante la situación que constantemente vivimos, ¿no? ¿Cómo te relacionas con el mundo que te rodea? Una pregunta que nos genera mucha reflexión. A veces la vida nos pasa y nosotros, como dice Lennon abajo, estamos haciendo miles de planes, y dentro de esas relaciones pues pueden fluir muchas palabras, ¿no? Que las tienen a la derecha, como complementariedad, porque nos complementamos con otros seres humanos, hay reciprocidad, las relaciones son recíprocas, siempre se genera una correspondencia, siempre hay un otro que nos da, que recibimos, esa relacionalidad que se genera dentro de las relaciones, lo que hablan los indígenas, que todo es cíclico, que no solamente la realidad es lineal. Entonces, dentro de esas relaciones se generan muchos principios que son tan importantes tenerlos conscientes a la hora de que nosotros vamos a reflexionar sobre cómo es nuestro mundo, ¿no? Dentro de esa pregunta de cómo es nuestro mundo, hay un ejercicio mental que les sugiero, y es que dibujen ese mapa de su mundo. ¿Cómo es ese mundo de ustedes? ¿De qué está caracterizado ese mapa de ustedes? Miren la frase que dice arriba: sentirte bien con lo que haces y con lo que no haces. Entonces puedo visualizar cómo es ese mapa de mi mundo y qué tengo dentro de ese mapa, ¿no? Como un ejercicio para ustedes en silencio. Dentro de los 3 puntos que vamos a trabajar aquí, tenemos el amor, la libertad y la muerte. Son 3 temas fundamentales dentro de la filosofía y que son tan importantes dentro de las relaciones. El amor aquí va a estar determinado como querer el bien del otro. Entonces, cuando nosotros en la filosofía hablamos de amor, hablamos de querer al otro como sujeto. Entonces, el amor va a implicar solamente el amar por amar, sino que nosotros estamos interesados en que ese otro se promocione, que pueda reconocerse. Entonces, el amor es una voluntad de promoción. Vean cómo está el concepto. El yo que ama, lo primero que quiere es que el tú exista, entonces no es manipulador. Toda clase de explotación, manipulación, abuso, eso no es amor, eso son formas posesivas. Entonces es tan importante tener claro este concepto para cuando vamos a un espacio educativo, porque entonces el amor, y hablábamos hace rato del develar, cuando yo hablo de develar, eso es un acto de amor, porque es un respeto total, un respeto horizontal al otro, o sea, respetar esa potencia que tiene el otro y que, bueno, que me va a permitir, o que yo como docente voy a permitir que ese otro pueda promocionarse y al final pueda reconocerse como ser humano. La libertad también es otro punto. Muchos hablan de libertad, que vamos a ser libres, que este país va a ser libre, pero la libertad tiene que ver también con aspectos que tienen que ver con lo individual. Entonces aquí en la filosofía, cuando nosotros hablamos de libertad, decir que el hombre es libre significa decir que es capaz de obrar responsablemente. Una persona que es libre es porque obra responsablemente. Fíjense como el concepto de abajo nos dice que aunque hagas el bien o hagas el mal o no hagas algo bueno, tienes que estar consciente de que tienes la posibilidad de reflexionar y con causa por lo que hiciste y estar consciente de lo que hiciste, por qué lo hiciste, por qué actuaste así y poder, bueno, solucionar ese problema o tener conciencia de todas las cosas que implicaron el que tú hicieras eso. Eso es una persona libre, es un estado del ser que permite que tú puedas reflexionar conscientemente de tu obrar. Fíjense lo profundo que puede ser la libertad y que muchas veces nos las venden como algo plural, en donde todos estamos metidos en un pote, ¿verdad? Y bueno, cuán importante es un país en donde sus ciudadanos son libres porque son responsables de sus acciones. En el caso de la muerte, también la estoy tocando aquí porque como estamos hablando del ser humano y las relaciones, cuán importante también es el tener consciente que dentro de un espacio educativo, la muerte es un tema. Y la muerte, como lo ven allí, es un concepto que tiene que ver con pérdida de lo que amamos. Entonces es un conflicto existencial, porque se pierde el amor, ese ser que tenemos. Entonces la reflexión aquí es
cómo llegamos a que la muerte sea enseñada en nuestro espacio educativo y que pueda enseñarse a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las personas adultas, a ser conscientes de nuestra condición mortal. Tomarlo como un tema pedagógico, como un tema que tenga que ver con el hecho de ser más auténticos, el buscar la autenticidad porque estamos conscientes de que vamos a morir. Entonces, todas esas reflexiones son muy importantes para saber cuáles son los contenidos que yo voy a tener claro, que voy a llevarme en ese bolsillo que todo el tiempo voy a llevar, mi maletica de docente, para yo poderlos dar en los espacios educativos. Entonces, la educación, para ir cerrando esta parte, es un encuentro con el otro. La educación tiene que producirse con alguien, porque ese alguien nos transforma, cambia nuestro viaje. Entonces tiene que estar constantemente en presencia de otra persona para poder moverse, ¿ok? Tiene que generarse en una igualdad, no en una sumisión, como les decía, porque está presente el amor. Entonces tiene que construirse en relaciones horizontales. Además de eso, no se da en una tierra de nadie, como lo dice aquí, requiere un contexto, tiene que darse en un aspecto. Abajo, en la parte de abajo van a leer una frase de Ortega que nos habla de quién más que las personas que han vivido para conectarse con todo lo que vive un inmigrante, con lo que viven las personas que han sido sometidas a violaciones, a trata de niños, encarcelamientos humanos, hambre, miseria. Entonces también esas relaciones educativas necesitan contexto y poder vivir la empatía de sentir todas esas situaciones que muchas personas viven y que son mucho más crueles que las que tal vez uno vive, ¿no? Además, requiere una actitud muy importante de constante salida, de renuncia a todas esas tradiciones con las que nosotros venimos, esos prejuicios, esas ataduras que uno siempre trae por formación, bueno, por dolores particulares que uno lleva, porque bueno, tenemos seres humanos que también tienen sus situaciones. Entonces, cuando uno tiene frente a un otro, sobre todo en lo educativo, tiene que quitarse esas ropas y bueno, estar de forma horizontal con la persona. Es un acto de amor, se los dije hace rato, de entrega para la vida del otro. Es importante amar, como dice Hannah Arendt, que es filósofa, si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y salvarlo. Entonces la educación es esa posibilidad, esa posibilidad, como lo dice Levinas abajo, de poder compadecerse, sentir compasión. Cuando uno siente compasión, siente ese sufrimiento que tiene el otro. Entonces, es como un llamado a sentir eso que el otro está sintiendo para poder yo acompañarlo, ¿no? Encontrarse con esa esperanza, con esa confianza. Entonces, lo educativo también es un camino, se los hablaba al principio, un rumbo y un sentido que tienen que ver con la confianza, con la formación de la confianza y la esperanza en el otro. Es un acto liberador, es un acto donde reconocemos al otro, donde le damos vida al otro, para que ese otro pueda liberarse y tener conciencia y tener responsabilidad de su vida. ¿Okay? Entonces, esta tercera parte nos muestra las relaciones y cómo están relacionadas con lo que nos pasa como seres humanos. En el cuarto punto, que sería la cuarta pregunta, desde mi talento, ¿qué aporte puedo dar a la educación actual? Fíjense, aquí vamos a trabajar la mediación. Me voy a ir específicamente a este concepto. La mediación, cuando nosotros hablamos de mediación, Vygotsky, que es un autor importantísimo dentro de la carrera docente, nos dice que la mediación se refiere a la habilidad del docente en el uso de herramientas de aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes ya venimos hablando, fíjense que hemos venido hablando de la finalidad, hemos venido hablando de todo lo que tiene que ver con lo que va a representar el poder relacionarnos con este ser humano, y para relacionarnos con ese ser humano también tenemos que estar conscientes de las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, para esto es importante, como dice él, entender esas herramientas para que, entendidas como cualquier objeto que se utilice con el fin de ayudar a resolver un problema. Entonces, si nosotros comprendemos esa herramienta, vamos a poder ser mediadores entre ese problema que tiene ese ser humano, hablando de problemas, pues preguntas que se hace como ser humano, y podemos acompañarlos a través de esas herramientas a poder
llegar a esas respuestas o esas oportunidades o esas posibilidades que necesita. La inteligencia emocional es una posibilidad dentro de la mediación. Nosotros hemos trabajado mucho eso dentro de la facultad. Es propio de la educación, comprender las emociones, percibirlas, utilizarlas. Se necesita tener claro en ese espacio educativo, ayuda muchísimo a mejorar las facilidades para el aprendizaje. ¿Okay? Entonces es tan importante tener claro que si yo genero una buena formación de emociones en mi espacio, en mi aula, voy a lograr rendimientos académicos buenos. Para Maturana, por ejemplo, un autor del filosófico, de la filosofía, expresa que, bueno, que la emoción es acción. Por eso es tan importante tenerla consciente, porque el ser humano, aunque es racional, tiene un sistema racional, tiene como fundamento lo emocional. Entonces, a la hora de elegir, de desarrollarse, de accionarse, siempre lo emocional va a estar presente, ¿no? Entonces, la pregunta para esta parte que estamos hablando es, ¿cómo gestionan ustedes sus emociones? ¿Tienen algunos mecanismos para hacerlo? La respiración, cantar, bailar. En esos momentos que se encuentran con tanta angustia, ¿cómo hacen para gestionar esas emociones? Es importante tenerlo claro porque esas mismas cosas que a veces no, nos ayudan a resolverlas, a poderlas equilibrar, nos pueden ayudar en un espacio de clase, en donde tengamos niños, ¿verdad?, con situaciones emocionales muy fuertes, o niñas, y podamos nosotros equilibrarlas con una buena respiración. Entonces eso es importantísimo dentro de esta mediación. Un aula emocionalmente inteligente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, es importante cuando nosotros tenemos conciencia de esta mediación y tenemos un aula emocionalmente inteligente, que ese niño y esa niña puedan identificar sus sensaciones, emociones, las etiqueten. Tenemos que ayudar a nuestros alumnos a etiquetar sus emociones, a saber qué sienten, ser responsables de no culpar las cosas que pasan dentro de los espacios educativos, ¿ok? Ayudarlos a tomar decisiones sabias, saber tomar decisiones sabias. Ellos tienen que aprender a tomar decisiones por sí mismos, independientes, tener ese carácter emocional, ellos guiarlos a que puedan tener ese carácter emocional, poder ampliar los márgenes de lo aceptable. A veces somos muy inflexibles, las reglas se abundan y, bueno, saber cuándo tenemos que ser flexibles. Expresar y hablar abiertamente de las emociones, enseñarle a los niños muy pequeñitos de preescolar a decir qué es lo que sienten, darle crédito a las emociones, cosas positivas que le digan, mira, esto fue una buena decisión la que tú tomaste. Respetar las emociones, lo que están sintiendo en ese momento, y, bueno, ayudarlos a acompañarlos y guiarlos a que puedan sanar esas cosas, así sean en el breve momento que están con nosotros. Entonces, todas esas posibilidades nos ayudan a tener emociones más sanas, ¿no? Y poderlos colaborar en la resolución de problemas, en la toma de decisiones. Este puntico que voy a trabajar aquí tiene que ver, bueno, con el desarrollo del pensamiento crítico. Es importante dentro de esta mediación que tengamos claro la resolución de problemas, el pensamiento colaborativo, la creatividad, el desarrollo del pensamiento informático. Estas son competencias que se establecieron para el siglo XXI y cuál importantes son en este momento cuando todo se está desarrollando dentro de lo tecnológico, ¿no? Entonces, que son competencias que se desarrollan para que ese pensamiento crítico se pueda generar. Una persona crítica, miren todas las características que es tan importante para que esa persona pueda desarrollar, que podamos ayudarlo a mediar, a poder desarrollar esa forma crítica, ¿no? Entonces, tiene que tener control emotivo, una agudeza perceptiva, mente abierta, cuestionarse constantemente, construcción y reconstrucción de saberes, coraje intelectual, valoración justa. Pues todos esos aspectos tienen que ver con lo crítico, ¿no? Por aquí les voy a dejar unas preguntas que les van a ayudar mucho para lo que les decía al principio, que tiene que ver con la mayéutica, que son preguntas que les pueden ayudar a elaborar una clase, entre otras, para desarrollar el pensamiento creativo. Bueno, para ir cerrando esta cuarta parte, que es la cuarta pregunta, nos queda la reflexión sobre esa mediación en tiempos de pandemia, ¿no? Sabemos que
una de las cosas más complicadas, por eso yo les estoy grabando esta clase, porque yo sé lo complicado que es conectarse, sobre todo ahorita que estamos ya en breve a inscribirnos. Entonces, cuán importante es, ¿verdad?, tener consciente de todas las situaciones difíciles que estamos viviendo por este COVID, cómo nos estamos reconstruyendo, capacitando, ¿verdad?, revisando ese acceso a la tecnología, a las TIC, otras cosas. Entonces, cuán importante es ser empáticos, ¿no?, en lo que está sucediendo. Entonces, es fundamental dentro de esta mediación, bueno, la apropiación de las TIC, que nos formemos en las herramientas, pero siempre con una finalidad pedagógica, tener esa posibilidad de la tutoría, acompañamiento pedagógico, el poder desarrollar todos esos trabajos colaborativos, la utilización de apps, la utilización de espacios en los que nos podamos comunicar, como el WhatsApp, Telegram, hacer grupos, relacionarnos con comunidades. Entonces, bueno, son tantos espacios que uno puede encontrar para poder desarrollar todo este tema dentro de la pandemia, ¿no? Y en base a eso, para ir ya cerrando estas 5 preguntas, la quinta pregunta tiene que ver con los retos de la educación. Miren ahí al lado derecho tengo la educación virtual en tiempos de coronavirus. Fíjense que hemos hecho el recorrido que les hice al principio, por todos los aspectos que tienen que ver con formación, con comunicación, y ahorita estamos cerrando cuál es dentro de la gestión docente, ¿qué aporta esa educación para estos nuevos retos, ¿no? Yo les voy a colocar en el link del Word este video, que lo van a ver, que es un poco un video actualizado del Banco de Desarrollo de América Latina sobre lo que ha pasado con los desafíos de la educación en pandemia. Entonces lo van a ver y eso les va a ayudar a permitir dar aportes ahí en el texto sobre lo que estamos viviendo actualmente, como esta imagen, ¿no? Estamos viviendo una desigualdad enorme con la tecnología, en donde muchos países, no solamente nosotros, muchos países, un porcentaje enorme, ahí hablan de 1.600 millones de jóvenes, niños, estudiantes, no tienen acceso a la educación por el tema tecnológico. Entonces, bueno, eso ha creado muchas brechas, pero dentro de las brechas, pues podemos encontrar cosas muy positivas, en donde se ha democratizado en muchos aspectos la educación, los contenidos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que van a ver en el video, cómo ha llegado a su punto máximo el riesgo de deserción escolar a 1.600 millones de estudiantes, que sería como la parte negativa, ¿no? Y cuán urgente es, podríamos preguntarnos, el que volvamos a clases, ¿no? Aunque estemos viviendo una situación difícil, porque muchos niños ya se han acostumbrado a no estudiar, a no estar en la escuela, y bueno, eso es grave para una sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la educación? Vean ustedes ahí la imagen y vean cómo muchas personas se están planteando nuevas cosas para poder partir de nuevas metodologías, nuevos paradigmas, para facilitar nuevos aprendizajes. A través de webinarios, de el Instagram, de Facebook, de todas esas redes sociales, de nuevas apps, de muchas cosas que se han valido a las personas para poder desarrollarse. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos que tienen que ver con lo emocional, que es lo más importante dentro de este proceso que nos atraviesa a nosotros porque vamos por lo educativo? O sea, no solamente es el aprendizaje de lo tecnológico, porque lo tecnológico está ahí, es cómo yo me voy a comunicar con los estudiantes. Vean esa imagen. ¿Cómo podemos reconfigurar? ¿Cómo podemos plantearnos una nueva relación desde lo íntimo y lo personal? Eso es una gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo puedo yo relacionarme con ustedes a través de este aparato? Eso es como que una de las cosas que nos preguntamos, reflexionamos. Entonces, la importancia de la escucha emocional en el entorno virtual. Es importante el tener claro cómo yo puedo tomar ya en unas clases en donde estemos presentes con los estudiantes, podamos hablar, la emoción. Como la palabra, la forma de hablar, las experiencias, las historias, todo eso que nos conforma como humanos puedan ser parte de las clases y nosotros podamos conocer a nuestros estudiantes, lo que sienten, lo que piensan, pero bueno, a través de la voz, a través de las tonalidades, de las formas, de las caras, a veces ni siquiera ponen cámara, pero bueno, tenemos que buscarnos las maneras de cómo es volvernos expertos en esa escucha, volvernos expertos en la energía corporal,
del movimiento, de esas inflexiones de voz, de esa energía que las personas expresan, toda esa escucha emocional que las personas necesitan porque están encerradas, porque no se pueden mover ahora un poquito más. Pero bueno, eso es necesario dentro de este proceso que ustedes van a entrar y que ahora es online y que bueno, que estamos viviendo actualmente. Importante salir de la zona de confort, plantearnos nuevos desafíos. Yo las animo a que empiecen a buscar cursos, se empiecen a formar, empiecen a investigar cuáles son las apps que se pueden utilizar para dar clases, sobre todo si van a trabajar con chiquitos, cómo utilizar cuentacuentos, cómo pueden ustedes contar historias a través de lo tecnológico, bueno, tantas cosas que pueden utilizar. En esta parte de la pregunta 5, les voy a dejar este video también, que es de una profesora que nos habla de los retos en la educación en pandemia. Ella, dentro de los puntos que habla, es que estamos planteándonos una innovación, y la innovación, como menciona ella, tiene que ver con abrazar lo nuevo, pero mantener cosas del pasado. Entonces, hay que ver si estamos abrazando la tecnología, pero qué aspectos del pasado vamos a seguir trabajando. Entonces, esto es muy importante. 3 preguntitas que se hace ella y no las voy a responder, ustedes las van a leer y la conversan en la pregunta, qué opinan de eso. Y bueno, la quinta pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre el papel que juega la educación? Esa es la quinta pregunta que vamos a trabajar. Recuérdense, como empezamos en la primera clase, que nuestro rol dentro del acompañamiento docente es acompañar, guiar, orientar, cultivar y revelar. Son verbos que les dejo allí para que los tengan muy presentes en su carrera. Dentro de las propuestas que da la profesora, ella habla de una educación emergente, o sea que estamos ahorita, dentro de uno de los retos que tenemos como educadores, es poder establecer el relanzamiento de una nueva educación en la que está lo digital o lo online, en lo que también está lo presencial. Entonces es como una educación híbrida, en donde están presentes muchas cosas, pero que va a seguir fortalecida porque aunque lo tecnológico sea ahorita que estemos viviendo una cuarta revolución, un movimiento muy grande en donde lo tecnológico está presente, lo humano siempre va a ser el factor principal dentro de esto, ¿ok? Bien, entonces eso serían como la explicación de las 5 preguntas. Recuerden, yo en esas preguntas les voy a colocar a todas las preguntas, vuelvo a ellas, un videíto para que ustedes se agarren de ese videíto para fortalecer las respuestas. Les voy a copiar, les voy a mandar los PDF, no sé por dónde mandarse, pues se los mando por el WhatsApp. Y les mando un Word organizado con los videos, entonces ustedes se organizan, les voy a dar como unos 2 días para que las hagan, vean el video, me lo pueden entregar el jueves. Sí, el jueves, unos 2 días pueden, yo creo que les da chance y bueno, puedan ustedes realizar. Cualquier cosa nos trabajamos por el WhatsApp. Yo les puedo mandar los videos por el WhatsApp de cada pregunta, así se les hace más fácil y bueno, seguimos trabajando. Lo importante es que ustedes se puedan inscribir, creo que se pueden inscribir lo más pronto posible. Voy a preguntar a la profesora Nil María, ahora les digo, y que ustedes puedan seguir su proceso de inscripción y vayan desarrollando esto para yo enviar la aprobación. Bueno, un placer, Lorena y María José. Estamos en contacto, bienvenidas a la facultad. Esto es como una parte de formación. Para nosotros es un placer tenerlas. Lo importante es que sigan fortalecidas, que sigan adelante. Fíjense, recuérdense esas 2 columnas que vimos al inicio de la clase. Es muy importante tener presente que hay muchas cosas que tienen que ver con el contenido, que ustedes se van a formar, que es tan importante que lean, que se sigan formando en cada una de estas áreas, pero también que hagan una relación con todo lo que está en la derecha y que sean excelentes docentes dentro de ese camino y que tengan mucha fortaleza, porque parece que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero que bueno, la facultad sigue adelante y bueno, súper bienvenidas a la Facultad de Ciencia de la Educación. Bueno, un placer, nos estamos comunicando. Voy a cerrar por aquí la presentación y dejar de grabar. Saludos.